del proyecto y poder conocer cuál es el precio que puede llegar a tener nuestra obra, muy importante. Y durante la ejecución, pues me va a permitir a mí saber cuánto va costando cada capítulo, si estoy haciendo una buena ejecución de mi actividad y voy a tener que controlarlo, voy a tener que revisarlo si no voy a gastar mucho más de lo que yo había proyectado. Entonces, para eso es la programación. La programación, ahí como dice la diapositiva, es una herramienta de control del proceso constructivo. ¿Ustedes están viendo mi diapositiva? No. No, ingeniero, por el momento no. Sí, entonces voy a mostrarles mi diapositiva. Ahora sí, ¿cierto? Sí, listo. Listo, mil gracias. Entonces, ahí el primer inciso que puse, dice, la programación es una herramienta de control del proceso constructivo. Entonces, fíjate que es una herramienta que me permite a mí saber que eso que yo programé en el presupuesto lo pueda cumplir. Porque en el presupuesto yo coloqué todo, en el presupuesto coloqué mis materiales, en el presupuesto coloqué mis rendimientos de mano de obra, mis rendimientos de maquinaria. Entonces, al estar consignado todo allí, pues yo ahora lo que vengo a hacer en la ejecución es cumplir con eso que programé, ¿sí? Entonces, la programación está asociada a términos de tiempo, a términos de duración, pero yo puedo relacionar varias cosas con esa programación. Yo puedo relacionar la ejecución de actividades y puedo relacionar también con la programación los costos, ¿sí? Entonces son dos tipos de programación diferentes. Una cosa es la programación que nosotros llamamos física, que está relacionada con las actividades, y otra cosa es la programación financiera, que está relacionada con los recursos. Es decir, en qué momento voy a gastar determinado valor. En la primera semana, cuánto yo podría ejecutar financieramente, cuál es mi avance financiero. Si mi proyecto es de 100 millones, la primera semana gastaré 10 millones, o sea que ejecuté un 10% de mi costo inicial. La segunda semana de pronto voy a ejecutar hasta un 30% y eso lo llamo yo la ejecución financiera del proyecto. ¿Cuál es el recurso que he ido gastando mes a mes? Pero hay otra programación que es la física, que a veces confundimos, porque cuando nos hablan de, por favor, dígame el avance del proyecto, entonces nos vamos a cuánto hemos ejecutado financieramente. Y son dos cosas muy aparte, porque la ejecución física está relacionada con la ejecución de las actividades con sí. Si mi primer capítulo, que es el de preliminares, lo he ejecutado al 100% o no, solo he ejecutado las actividades de cerramiento, localización, replanteo, excavación, entonces apenas llevo, por decir algo, llevo 3 actividades de ese capítulo de preliminares, entonces tendría yo que decir, para mi ejecución física, tengo un 50% del primer capítulo ejecutadas al 100%, cerramiento, localización y replanteo, instalación de la valla. Entonces son cosas muy aparte, porque a veces confundimos eso. Nos dicen cuánto ha avanzado el proyecto cuando tenemos que presentar un informe, cuánto ha avanzado el proyecto y damos la ejecución financiera, cuánto hemos gastado y no tiene mucho que ver porque, por ejemplo, un proyecto de una vía. Tú haces una vía y hay unos ítems que son más costosos que otros. Por ejemplo, en una vía, un ítem muy costoso es la instalación del pavimento, ¿sí?
Entonces, cuando tú instalas pavimento, casi que estás ejecutando el 50% de tu presupuesto, ¿sí? Financiero. Y ya habrás ejecutado base, subbase, que es la estructura del pavimento. Entonces, probablemente lleves un 80% del presupuesto ejecutado, pero físicamente te falta construcción de estructuras hidráulicas, te falta de pronto construcción de muros, que haya en unos puntos específicos críticos, entonces te falta ejecutar esos puntos críticos, te falta señalización, te falta imprimación, o sea, te faltan una cantidad de actividades, entonces no puedes asociar una cosa con la otra, ¿sí? Por ejemplo, en la construcción de una vivienda, donde está la parte más gruesa del presupuesto, ¿dónde es? En la obra negra, ¿cierto? Entonces, yo no podría decir como que una vez ejecutado la obra negra, tal vez financieramente he ejecutado un 70% de mi presupuesto. Entonces, ¿cuál es su avance? 70%. Y resulta que las actividades de acabados, que son las que me faltan, aunque solo hagan parte del 30% de la ejecución financiera, sí demoran bastante tiempo. Pueden llegar a demorar el mismo tiempo que requirió la obra negra, ¿sí? Porque es toda la instalación de acabados de entrepiso, porque es pintura y depende, ¿no? Porque si es una cantidad de acabados así medio complicados, por ejemplo, cemento blanco y todo esto, pues va a requerir mucho más tiempo, instalación de vidrios, pinturas, guardascobas, enchape de piso, ¿sí? Entonces, la ejecución física y financiera son dos cosas totalmente aparte, pero están relacionados con la duración del proyecto, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de programación y de revisión en cuanto a control del presupuesto. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe o ingeniera, pero ¿qué tiene que ver la programación de las actividades y los costos? Ya está, nosotros estamos viendo es costos. Pues en la medida que tú avances en el desarrollo de las actividades, es que vas viendo la ejecución de los costos, ¿sí? En la medida que tú avances en tu proyecto, tienes una inversión. Lo que pasa es que no en la misma medida. Ese es el error. El error es creer que si yo he ejecutado el 50% de mi presupuesto, he ejecutado el 50% de las actividades y no es así. O sea, una cosa es el precio del proyecto y otra cosa es la ejecución física de actividades. Y muchas veces resultan más dispendiosas esas actividades finales, sobre todo en las viviendas, que es el proyecto que ustedes tienen, sobre todo en las viviendas porque son actividades que requieren un mejor acabado, ¿ya? Y tienen pues esos rendimientos un poquito más grandes. La programación es muy importante y está relacionado con el costo del proyecto porque también hace parte de la parte de planeación del proyecto, la parte previa, así como el presupuesto. Entonces yo debo enlazarlo porque entre más tiempo demore mi proyecto, más costo va a tener, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo suspendido un proyecto, por ejemplo, no lo estoy ejecutando por X o Y razón, pues yo voy a tener que tener un vigilante, no voy a tener mi entrada de ingreso en el momento que pensé. Entonces, ¿eso qué consecuencia va a tener para yo que soy, para mí, pues, que soy gerente del proyecto? Va a generarme un costo adicional, ¿sí? Porque voy a recibir la inversión que hice, se me va a retribuir en un largo plazo porque voy a tener una persona que va a estar pendiente de mi proyecto, va a tener unos materiales quietos, voy a tener un proyecto inconcluso, me va a generar más tiempo. Entonces, ese tiempo mayor me va a generar un costo mayor. Entonces,
Los rendimientos que nosotros colocamos en nuestro APU están relacionados con la programación, porque el rendimiento lo que me está diciendo es cuánto tiempo se va a demorar una cuadrilla ejecutando una actividad. Lo que quiere decir es que si esa cuadrilla no demora ese tiempo ejecutando la actividad, pues el costo va a ser mayor, porque si yo dije que en mediodía iban a ser 3 metros cuadrados de pintura y realmente que se demoran un día haciendo los 3 metros cuadrados, pues finalmente no voy a cumplir con los días que inicialmente pacté y eso me va a generar mayores costos. Entonces, la programación y el presupuesto están enlazados a partir de los rendimientos. Si yo demoro mucho en un proyecto, se van a ampliar los costos. Si no cumplo con los rendimientos, se van a ampliar los costos. Si se generan suspensiones, se van a ampliar los costos. Entonces, ¿cuál es la actividad que yo tengo que hacer en la proyección? Tengo que proponer cuánto tiempo me va a demorar ejecutando esas actividades y voy a hacerles seguimiento. Entonces, por eso es una herramienta que me permite el control. Además, es una herramienta que me permite saber cuánto tiempo me voy a demorar en el proyecto y proyectar mis costos indirectos. Para los costos indirectos, veíamos la clase pasada, es fundamental tener la duración, porque estos costos indirectos como la administración, la mayoría, no todos, pero la mayoría son mensualizados. Tu caja menor es mensualizada, tus profesionales técnicos, operativos son mensualizados, tus costos de servicios son mensualizados, tu papelería, tus arrendamientos son gastos mensualizados. Entonces, en ese sentido, vas a tener que saber tu plazo. Entonces, esa es la justificación de que la programación está muy relacionada con el presupuesto. Entonces, ahí, eso es lo que está en segundo y en el tercer inciso de la diapositiva. Dice que es la relación actividad-duración y relación costo y duración. Es útil para cumplir con los plazos estipulados y no incurrir en multas. Bueno, entonces aquí es otra cosa importante en dos sentidos, tanto con los entes privados como públicos. En el ente privado, tú le tienes que decir a la persona que le vendes un apartamento, poniendo un ejemplo, cuándo le vas a entregar el apartamento, ¿cierto? Así lo compres sobre planos. Tú le dices, mira, más o menos en el 2020, en el mes de septiembre, le vamos a entregar su apartamento. O sea que nos toca hacer escrituras en el mes de julio, más o menos para tener un mes de entrega. Entonces la persona se va proyectando y yo cuando compro, pues es lo primero que pregunto, ¿cuándo me van a entregar? Para eso debo tener que una proyección, así esté comprando sobre planos. Y firmamos un contrato de compraventa o firmamos una promesa, pues de compraventa en esas condiciones, sabiendo cuándo me vas a entregar, ¿de acuerdo? Y las demoras pueden llegar a perjudicar tanto al uno como al otro. ¿Por qué? Porque el uno te va a incumplir con el plazo que había pactado si no entrega en el momento indicado y va a tener que pagarte unas arras y el otro, pues digamos que tiene que saber cuándo va a entregar el apartamento en que estén arriendo o bueno, X o Y cosas. Si hizo un crédito, pues va a tener que empezar a pagar el crédito. Entonces, todo eso genera que yo tenga que saber qué plazo va a tener mi proyecto y cuándo me lo van a entregar. Y yo como constructor debo poder darle esa información a mi cliente. Eso cuando estoy hablando del privado. Cuando estoy hablando de lo público es más complicado porque queda en el contrato específicamente en qué momento se debe cumplir o cuánto tiempo vas a durar para cumplir ese objeto contractual. Si el objeto contractual fue construir una torre de 20 apartamentos, ahí dice el plazo, entonces el plazo puede decir 180 días, decir algo. Y si ese plazo no se cumple,
teniendo en cuenta que hace parte de un contrato, pues vas a empezar a entrar en incumplimiento. Y cuando estás en lo público es más grave, porque entonces cuando no cumples con ese plazo, pues la gente dice, se robaron la plata, ¿sí? Entonces ahí es una cosa de entrar a justificar porque se demoró más el proyecto, más costo, pues no siempre en el ente público pues está el costo adicional, entonces es más complicado porque digamos que sí está pactado como una obligación contractual dentro de un documento y hay que justificar el por qué no se cumplió esa programación. Entonces, por eso coloqué ese inciso ahí que es importante cuando tú haces tus actas, por ejemplo, tú colocas acta de inicio y acta de finalización. Eso quiere decir que es un compromiso dentro del proyecto que tú entregues en esa fecha, por lo menos que firmes el acta de recibo final o el acta de terminación de las obras y de esa manera te va a revisar tu interventor, te va a revisar tu supervisor y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso también es útil ahí dentro de la programación. El otro inciso dice apoyo al adelanto de nuevas actividades. Resulta que cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, no, las actividades no siempre van como en escalerita o en ajedrez, ¿cierto? Que si se mueve una ficha, entonces luego puedo mover la otra. No, hay muchas actividades que yo puedo hacer de forma paralela, dependiendo obviamente del equipo con el que cuente, del personal con el que cuente, ¿sí? Entonces, sí, generalmente pues tú no trabajas solo en una obra que tenga una cuadrilla no más, pues es una obra que se va a demorar mucho tiempo. Tú en una proyección de una vivienda pues vas a tener más de una cuadrilla, entonces tú vas a tener una cuadrilla de albañilería, pero también vas a tener una cuadrilla de instalaciones, porque por ejemplo la actividad de desagües es una de las primeras actividades, pero también tienes la de albañilería, que es la que está haciendo la excavación de la cimentación, que puso el cerramiento, ¿cierto? Vas a tener de pronto también no una, sino dos cuadrillas de albañilería en esa etapa principal, ¿cierto? Cuando vamos como a mitad del proyecto, entonces ya tenemos de pronto una cuadrilla también de acabados, este tema de colocar la red eléctrica, este tema de mampostería, ya, entonces yo no siempre trabajo en escalera. Termino esta actividad y sigo la otra. Luego de terminar esta actividad, sigo la otra. Hay actividades que yo puedo hacer al mismo tiempo. Yo me refiero al gerente del proyecto, ¿cierto? Entonces hay actividades que él puede decir, ok, estamos excavando, pero también tengo otra cuadrilla de albañilería haciendo la formaleta, figurando hierro. ¿Sí? Porque no es que la cuadrilla de excavación dependa de ellos para ejecutar una actividad. Entonces, es muy bueno programar porque yo puedo decir qué actividades puedo hacer paralelamente, ¿sí? Teniendo más cuadrillas. Entonces, lo que nosotros hacemos en los trabajos es como llamar cuadrillas diferentes. Ok, tengo dos cuadrillas de albañilería, tengo una cuadrilla de instalaciones. Entonces, vamos a empezar a jugar con esas cuadrillas para ir avanzando un poco más rápido. Tampoco es que mucho personal, entonces sea mucho más rápido todo. No, depende de la programación, porque tampoco vas a tener mucho personal que no esté haciendo nada o que no pueda hacer nada, porque hay actividades que sí requieren de que se termine la una para avanzar en la otra. Si tú no fundes tu cimentación, no vas a poder avanzar en la construcción de tus columnas ni en tus muros. Si tú no terminas de fundir columnas del primer piso, pues no puedes fundir entre piso, entonces no puedes avanzar con las del segundo piso y instalar estructura de cubierta y tengo que empezar a subir en muros. Entonces hay actividades que nosotros llamamos actividades críticas y esas actividades críticas no tienen holgura. ¿Qué quiere decir la holgura? La holgura es ese tiempo que yo tengo de más para desarrollar una actividad, ¿sí?
Diferente, por ejemplo, la instalación de acabado de piso, ¿sí? No es una actividad crítica, no es que si yo no instalo el piso, entonces yo no puedo avanzar en mi estructura, ¿ya? Si yo no instalo el piso, ok, pues no puedo pintar al final o no puedo instalar vidrios, ¿sí? Pero no es una actividad crítica. Llega un momento en que es crítica, ¿sí? Llega un momento en que se acaba esa holgura y dice, bueno, si no termino esa actividad, pues finalmente no puedo avanzar en las otras y no puedo terminar mi proyecto. ¿Sí? Pero tienen una holgura, tienen como un tiempo de más. Hay otras que no. Si yo no instalo mi cubierta, no puedo empezar acabados. Ya está, ¿sí? Porque si yo no instalo cubierta, no estoy protegiendo mi estructura de la lluvia, entonces no puedo instalar revoques, no puedo pintar porque va y llueve y pues hasta ahí me va a llegar la inversión que hice, ¿sí? Entonces, por lo menos en el segundo piso. Entonces, generalmente nosotros si no tenemos cubierta, no instalamos acabado, porque si cae en la placa el agua también, pues va a generar de pronto alguna humedad, algún daño, entonces generalmente la protegemos. Entonces esa es una actividad, ¿qué? Una actividad crítica, porque si no yo no puedo empezar acabados, ¿sí? Entonces, tener la programación me ayuda a saber yo qué debo hacer en cada momento del proyecto. Además, las implicaciones que me genera cada momento del proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué equipos necesito yo para ese momento? ¿Qué personal necesito yo para ese momento? Es como cuando tú programas tu día. Tú dices, me levanto 6 de la mañana, tengo clase de costos, luego tengo que ir a comprar, yo qué sé, alguna cosa, pero primero una persona me tiene que dar la plata, por decir algo. Entonces, ya sabes tú cuáles son tus requerimientos en cada momento. Ah, o tengo que ir por el computador que está donde no sé quién, y ir por eso para yo poder hacer esta actividad. Entonces, sabes tú, si yo no tengo eso, no puedo desarrollar esta otra actividad. Sabes los requerimientos que tienes. Lo mismo pasa en la programación, ¿sí? Habíamos hablado las clases pasadas, por ejemplo, de la maquinaria, que por hora es muy costosa. Supongamos que yo voy a iniciar hoy instalación de pavimento. ¿Qué debía haber programado hace un mes? La finisher, haber programado el asfalto. Yo no puedo llamar hoy y decir, venga, es que yo hoy voy a instalar pavimento, estoy aquí en este punto, localización, a ver si me pueden traer. No, ya debió haber estado hace mucho tiempo programado porque ellos tienen meses de programación atrás. Si voy a fundir con mixer, lo mismo, debía haber llamado a la planta ya hace un tiempo y decir, hoy, 6 de julio, 7 de la mañana, voy a fundir. Y si fundo in situ o en obra, entonces ya debí haber comprado mis bultos de cemento, estar listísima para ese proceso, haber tenido mi formaleta y todo montada para arrancar el día de hoy, 7 de la mañana, a fundir en mi obra. Entonces debo tener todos los elementos, debo tener mi personal, debe estar el ingeniero que sepa la actividad, de pronto el estructural que me ayude con la actividad si es una actividad complicada, ¿sí? Debe estar el personal, si voy a instalar cubierta, entonces, debe estar el soldador, hay que decirle al soldador que hoy voy a empezar mi actividad y al soldador no lo puedo llamar el fin de semana, los que escriben a las 10 de la noche, los que escriben a las 12 de la noche o el fin de semana, no, yo debí haberlo programado cuando el día lunes, 2 semanas atrás, dependiendo de si es una planta, por ejemplo, pues yo debo llamar con un mes de anticipación, si es personal, con unos 15 días de anticipación por su disponibilidad. Para eso me ayuda la programación, para yo controlar esas actividades y que no llegue el momento de ejecutar la actividad y yo no tenga el material o no tenga el personal que necesito o no tenga la maquinaria que necesito. Tampoco puede pasar de bueno, listo, había programado para 6 de julio la instalación de su asfalto. Llega la, la finisher
No tengo las actividades previas listas para poder instalar asfalto. Devuélvase, no, devuélvase es multas, devuélvase es más costo, devuélvase es incumplimientos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el personal. No, hoy no puede venir, ingeniero, porque es que no estoy en el momento de fundir, ¿sí? No, yo debo cumplir eso que he pactado. Si no cumplo eso que he pactado, voy a empezar a fallar en mi presupuesto. Va a empezar a crecer el costo del proyecto, ¿sí? Y eso va a generar que yo no cumpla en los plazos estipulados y de pronto que mi proyecto se vuelva un proyecto inviable, un proyecto en el que no voy a ganar, no va a tener una utilidad, sino al contrario, me va a generar una cantidad de pérdidas y de problemas. Entonces, es importante para eso. Entonces, ese es el siguiente inciso que venía ahí, el control del personal, del equipo y en lo financiero también, chicos. En lo financiero, no es cierto que para poder hacer un proyecto uno tenga que tener el 100% del proyecto, es decir, mis costos me dieron para esa vivienda 200 millones, supongamos. Entonces uno tiene que decir, no, pues tengo que tener ya en mi cuenta de banco los 200 millones para hacer esa vivienda. No, pueda que tú digas, bueno, si dura 8 meses, entonces yo estos 3 meses atrás puedo ahorrar tanto, pero ¿cuál es mi plan? O sea, para arrancar, ¿cuánto debo tener? Bueno, yo tengo lo del 50% del proyecto, puedo arrancar porque en todo este otro tiempo voy a recoger lo que me haga falta. Lo mismo pasa en una obra grande, en una obra de 20.000 millones. No quiere decir que deban tener 20.000 millones pues en el banco para poder arrancar. Entonces, no, quiere decir, por ejemplo, que tienen un equipo disponible, quiere decir que de pronto tienen el 30% para arrancar y pensando avanzar en algunas actividades con ese 30%, que ellos puedan cobrar avanzado el 30% y cuando se pague, pues puedan inyectar ese pago que se hizo o pensar en lo que les comentaba la clase pasada, un anticipo del 30%, tengo yo un 20%, o sea que tengo un 50%, cuando avance al 30%, paso un acta, que me paguen, con eso alcanzo a cubrir el 70% y así voy avanzando en mi proyecto. Para eso me ayuda quién? La programación. Si yo no sé cuánto voy a cobrar al 30%, en qué momento es, pues yo voy a tener que pensar que voy a tener todo el recurso en el banco, si no, no puedo arrancar mi proyecto. Realmente ninguna constructora juega en esas condiciones. Muchas veces se hacen hasta créditos, ¿cierto? En este momento invierto esto, sería este interés. Por eso que haya más tiempo, pues va a generar que tenga que pagar más intereses y se vuelva el proyecto inviable, ¿de acuerdo? Mientras que si yo hago así, listo, no, cuando ya vayamos en el 50, terminamos de pagar lo que hay en el banco, recogemos porque pues esos son esos pagos que se han hecho, entonces con eso puedo avanzar. Pues es que cuando arranca un proyecto de vivienda, ellos tienen como un punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio lo alcanzan y empiezan a construir. Entonces, cuando vendamos sobre planos, cuando vendamos tantos apartamentos, porque tú haces una inversión a iniciar cuando compras sobre planos, hay que pagar tanto, o si no te dicen mensualizadamente cuánto debes pagar. Entonces, cuentan con esa proyección, listo, vendimos 20 apartamentos de este torreón, vendimos 20 apartamentos, con esos 20 apartamentos, pagando mensualmente tanto, podemos arrancar. Entonces llegamos a nuestro punto de equilibrio, porque tenemos asegurada esa inversión que hicieron esos compradores. Para eso sirve la programación. Realmente ese es el ejercicio que se hace. No es ni que, ay, que yo esté seguro de que va a vender los apartamentos. No, es que necesito un recurso para poder iniciar. Entonces ahí la programación es fundamental. Entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrolla esa programación? ¿Cuáles son los insumos, cierto? ¿Qué cosas yo debo tener
para poder hacer una programación. Entonces, debo saber cuáles son todas las actividades que voy a ejecutar. O sea, son esas que ustedes tienen en esa primera hojita que se llama presupuesto general. Esas son las actividades que voy a ejecutar. Entonces, esas actividades van a abrir una nueva hojita ahí en Excel, como lo hemos venido haciendo, que vamos a llamar programación, ¿sí? Yo tengo pues una hojita acá. Supongamos que es esta mi presupuesto, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen aquí actividad o tienen como descripción. Entonces, yo voy a listar las actividades. Ustedes las pueden pasar hasta con el mismo ítem porque ustedes ya tienen unos ítems ahí especificados, unos nombrecitos. Solamente las actividades que requieren ejecución, solamente las actividades, si no quieren pasar capítulos, no. Si no, lo pueden pasar todos, queda súper bien y solamente le van a poner duración a las actividades que requieren. Entonces, es simplemente copiar y pegar las actividades que tienen en la primera hoja del presupuesto. Entonces, pues la excavación va a ser 1. Yo coloqué acá una específica, digamos, de la ejecución de la cimentación, digamos una zapata. Entonces son esas actividades específicas, como para darles un ejemplo, pero ustedes en su proyecto van a colocar todas las actividades de su presupuesto general aquí. O sea que acá esto va a decir preliminares, localización y replanteo, instalación de vallas, cerramiento, descapote, retiro de material, va a decir instalaciones provisionales, ¿de acuerdo? Entonces, acá van a ir todas esas actividades y los siguientes capítulos hasta terminar a cero, ¿cierto? Entonces, perfecto, vamos a colocar todas las actividades. Lo siguiente que necesitamos es las duraciones. Ese es el siguiente paso que viene ahí dentro de la programación. Entonces, listar las actividades específicas del proyecto y la duración y el valor de cada una, porque vamos a hacer una ejecución tanto física como financiera. Entonces, bueno, ingeniera, ¿y de dónde el valor? Ustedes ya tienen el valor unitario, ya han multiplicado por la cantidad de obra y tienen su valor total. El valor que van a colocar aquí dentro de la programación, pues va a ser ese valor total, no el valor unitario, ¿sí? Sino el valor total, el que ya han multiplicado por la cantidad. Ese es el valor total, es decir, ustedes en su presupuesto general tienen descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total. Entonces, esa última casillita que tienen, ¿sí? Esa última casillita que tienen es la que van a poner acá en valor, ya habiendo multiplicado por su cantidad. Ese es el valor que van a colocar acá. Eso realmente es lo que necesitan. Eso es lo que necesitan para hacer su programación. Listo. Hay varios sistemas de programación, no hay solo uno. Hay unos que se llaman el LPU, el CPM y el sistema de barras de GAN. GAN es el que van a desarrollar en su proyecto. Realmente es súper sencillo, es el más sencillo de todos, pero teniendo este insumo, ustedes pueden trabajar el proyecto, pueden explorar el proyecto, que es el que no sé si todavía sea el ingeniero Harold quien les dé programación, pero es el que utiliza el ingeniero Harold para su curso de programación, o generalmente es el que utilizamos los constructores para poder hacer la programación. Está basado desde aquí, solo que tiene una cantidad de herramientas que ayudan a acelerar ese proceso. Por ejemplo, el proyecto está conectado con el calendario. Bueno, entonces tú le dices como que lo programas para y lo pueden explorar. Si alguien lo quiere hacer, lo puede descargar y hay una versión libre, por lo menos durante un tiempo, durante que lo pueden aprender. Y simplemente es cuestión de enlazarlo y decir, él sabe, por ejemplo, que el 20 es festivo, entonces él no te cuenta ese día como día hábil, mientras que en tu programación normal, pues no lo podrías hacer, ¿cierto? Porque tendrías que ver como el calendario y saber exactamente
cuál es el momento en el que tú vas a iniciar. Es muy útil en la ejecución, ¿sí? Realmente en la programación necesitas enlazarlo con eso, con el calendario. ¿Cuántas horas vas a trabajar, por ejemplo? Entonces, él te ayuda mucho a decirte, bueno, si yo voy a trabajar de 7 de la mañana a mediodía, vamos a dejar una hora de almuerzo, inician a la 1 y se van a las 5 de la tarde. Entonces, tú puedes poner como que ese horario ahí. Entonces, esos elementos son buenos para que se coloquen dentro de esa programación ahí como prerequisitos o predispuestos. Entonces, es chévere por eso. Sí. Ingeniera. De hecho, hay algunos computadores en su Office que traen instalado el Project 2016. Entonces, revisar cada uno su PC y en caso de que no, es muy fácil de descargar. Lo digo porque yo el mes antepasado, como yo también estuve en el SENA, un tecnólogo en construcción, nosotros hicimos unas clases de Project y pues yo les podría colaborar en lo que más o menos aprendí a los compañeros que están interesados. Sí, Entonces, y en el nosotros, SENA también tienen el instructivo. Realmente es muy sí, sencillo, realmente es saber hacer el GAN. Si yo conozco GAN, puedo desarrollar el proyecto porque se puede caer en un error. Y el error es poner las actividades, poner las duraciones y lo que me bote el proyecto, ¿sí? Ahí es donde se cae en el error, porque entonces el proyecto te puede decir, no, tú puedes hacer esta actividad sin terminar esta, y realmente no. Entonces yo tengo que saber leer mi proyecto porque si dejo, él es un sistema, es una máquina, ¿cierto? Entonces él sí te puede ejecutar una línea de actividades como actividades críticas, pero resulta que no son actividades críticas. ¿Quién debe saber que son actividades críticas o no? Yo, el ingeniero, el arquitecto, el que estoy elaborando la programación. No me lo debe decir el proyecto solamente, sino que yo debo saber que esas actividades que está conectando mi proyecto realmente son las actividades críticas. Realmente voy a poder avanzar en mi proyecto de esa manera. Entonces, es en el error en que se cae. Simplemente coloco mis actividades, coloco mis duraciones y pincho ruta crítica y lo que fue. Y resulta que me está colocando como ruta crítica de pronto guardaescoba. Ve y esto, entonces yo tengo que poder controlarlo si conozco mi proyecto. Entonces algo está pasando. Ah, ok, está pasando que de pronto no estoy enlazando bien las actividades, inicio, terminación, ¿sí? O en qué momento puedo avanzar en una sin necesariamente estar terminada al 100%. Entonces, todas esas posibilidades las entrega el project, ¿sí? Y debo saberlo elaborar. Entonces, para eso vamos a ver este sistema de barras GAN y ustedes pues van a ver a profundidad el proyecto en su clase de programación. Como les digo, la programación es fundamental para hacer los costos indirectos, para desarrollar esos costos indirectos y por eso la estamos trabajando y para que tengan una idea de cómo se controla el proyecto. Bueno, pero pues realmente el sistema de barras GAN, trabajándolo así en Excel, pues tendrá sus desventajas. ¿Cuáles? Pues que si yo quiero avanzar en una actividad, voy a tener que proponerlo. Si de pronto me demoro más en una actividad, pues él no va a correr solo el programa, sino que yo voy a tener que llevarlo hasta allí, ¿sí? Entonces, bueno. Como ventajas, me permite establecer una relación entre lo programado y lo ejecutado. Es decir, entonces yo coloco acá en mi Excel, yo coloco una lineecita donde coloco programado y acá puedo colocar otra lineecita donde diga lo ejecutado. Entonces esto lo voy a tener dentro de mi obra. Entonces yo programé esta actividad durante 6 días, o sea que yo programé esta actividad, voy a ponerla con otro color, durante 6 días. La excavación me va a demorar 6 días. Pero resulta que en cuánto tiempo la ejecuté, digamos que yo la ejecuté
fue en 7 días. Entonces ahí voy viendo que esta actividad me está consumiendo mucho más y entonces digamos que así voy programando todas mis otras actividades, teniendo en cuenta lo programado y teniendo en cuenta lo ejecutado. Si la ejecuté en mucho menos, pues estuvo muchísimo mejor. Entonces me permite hacer esa relación. El proyecto me permite programado versus ejecutado cuando ya estoy yo en mi proyecto ejecutándolo, cuando ya he suscrito mi acta de inicio, ¿sí? Entonces, listo, lo programado y lo ejecutado me permite el GAN. Relaciono las variables actividad, tiempo y costo. Me permite hacer una relación de actividad, de tiempo y de costo. Es decir, si esta actividad dura 6 días, entonces yo puedo decir cuánto yo requiero invertir en mi proyecto por cada día, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a costar a mí cada día? 200.000, ¿sí? Eso me permite a mí establecer el proyecto. De esa misma manera lo voy a poder hacer cada día porque tengo que colocar ese valor todos los días. Voy a colocarlo ahí. Entonces yo ya sé cuánto me va a costar a mí cada día. Un estimado. Esto en la realidad no es que sea así, pero me permite programarlo, ¿sí? Porque en la realidad, bueno, yo sí voy ejecutando mi personal, pero de pronto el primer día necesite todos mis materiales, ¿no? Entonces la inversión el primer día pueda que sea mayor, pero sí me permite establecer un estimado de esa proyección financiera, ¿sí? Entonces ya, si lo hago de esa manera que les digo, en qué momento tengo que comprar mis materiales, bueno, pues entonces sería diferente esa programación financiera. Esto es un estimado muy cercano de lo que pudiera llegar a ser. Ya hay otros elementos adicionales que me permiten a mí saber cuántos materiales necesito, cuánto me van a costar esos materiales, como una hoja de recursos aparte, que solo trabajan en programación y también lo tiene Project, ¿sí? Como que te dice, yo voy a tener que comprar 1000 bultos de cemento, entonces en el primer momento, ¿cuántos bultos de cemento va a necesitar? ¿Cuánta tubería va a necesitar? Y bueno, ya eso es otra cosa. En este caso, la programación la vamos a poder hacer así. Entonces, ¿qué hice? Si esta actividad cuesta 1.200.000, esta actividad de excavación, simplemente la dividí entre 6 y estoy diciendo que cada día voy a necesitar 200.000, por decir algo, ¿sí? Entonces me va a dar un valor cercano a lo que pudiera yo necesitar en los primeros 6 días. Entonces me enlaza el costo, la actividad y la duración de esa actividad. ¿Cuáles son las desventajas del GAN? Las actividades trabajan como independientes. No podemos saber qué actividad depende una de otra. Eso no lo puedo establecer en este GAN. Entonces, ¿yo qué hago? Pues como el proyectista voy a tener que decir qué actividad depende de la otra. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es organizar mis actividades. ¿Cuáles actividades van primero y qué actividades vienen después? Es la primera tarea que yo debo hacer. No necesariamente es que tengan que estar aquí listadas en orden. No, simplemente es programarlas acá. ¿Quién va después de esta actividad? Por ejemplo, ¿esta actividad sí es la primera o cuál es la actividad que va primero? No va primero esto, entonces mis primeras líneas van a ir acá. ¿Sí? Entonces no es ni siquiera porque entonces van a decir, no, pues voy a tener que empezar a organizar. Obviamente nosotros tratamos de dejar en el presupuesto estas actividades en orden, porque es más complicado si acá estuviera primero el capítulo de acabados de pintura,
pues es difícil pensar en la primera actividad, ¿cierto? Entonces uno siempre trata como en orden irlas colocando, pero como les digo, hay actividades que uno puede hacer al mismo tiempo, entonces, ¿cómo va a poder organizar esa actividad dentro acá de este listado? No lo puede hacer, entonces hay que hacerlo desde acá. Entonces, acá vamos a colocar realmente estos numeritos son los días. Cuando esté en ejecución, yo puedo colocar exactamente los días, ¿sí? Pero cuando estoy proyectando, simplemente coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, acá puedo colocar como duración, ¿sí? Y estos son tus días, 7, esta puede llegar a ser una semana, si quieren pueden colocarle acá arriba en vez de duración, primera semana y en la siguiente segunda semana, ¿sí? Y vuelven a colocar sus días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Yo lo coloco consecutivo porque lo que yo quiero es saber cuántos días me voy a demorar, eso es lo que va a ir dentro de mi contrato, 180 días, ¿sí? Véame con el 11. Estoy hablando de mi programación. Cuando estén en ejecución, pueden colocar acá si quieren las fechas, ¿sí? Siempre voy a programar contando el domingo, así lo haga un día no hábil. Entonces, por ejemplo, mi día 7, ¿verdad? Es un día que, pero debo contarlo porque en mi contrato no lo hacen en días hábiles, sino en días calendarios, ¿sí? O sea, incluyen los domingos, aunque no los ejecutes, entonces vas a tener que contarlo. Y acá vuelves otros 6 días, ahí llevamos 5, acá sería 6, 13 y va tu domingo. Es un día pues que no vas a usar. Solo la puedes colocar roja, que ese es el día que no vas a usar. Tener muy claro cuál es tu jornada de trabajo, que son 8 horas, los sábados cuántos días trabajas, también es importante. Hay gente que los festivos trabaja mediodía, entonces eso también hay que tenerlo claro dentro de la programación, el proyecto que estén pues ustedes trabajando. Entonces, bueno, saber el orden de las actividades, el sistema constructivo, cómo lo puedo ejecutar. Que si es un sistema porticado, como lo vimos al principio. Bueno, que tenemos columnas, ¿cierto? Entonces levantamos muros, o más bien si vamos a levantar muros y luego vamos a confinar con columnas, luego hacemos entrepiso, vuelvo muros, confino columnas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa programación? Quiere decir que no tengo que hacer el 100% de los muros cuando llegue a esa actividad, sino que puedo inicialmente un 50%, cuando ya tenga mi cimentación, luego columnas, luego puedo fundir entrepiso. Eso debe estar muy claro. Por eso digamos que al principio hablamos del sistema constructivo, que en la exposición lo dejamos claro, lo charlamos, lo debatimos para que sepan cómo van esas actividades. Lo mismo hicimos con las instalaciones hidráulicas, que primero deben excavar, que luego instalan esa cama de material de base, luego la tubería, luego los accesorios, ¿cierto? Al final los aparatos. Entonces, eso debe estar súper claro para yo poder desarrollar mi programación, saber qué actividades van primero y qué actividades van después, y así poderlas organizar. Supongamos que está la construcción de una zapata, ustedes no lo van a hacer pues por actividad así desglosado, aquí es para que tengan una idea, ustedes acá van a tener estas actividades de su presupuesto. Entonces digamos que esta es una construcción de una zapata, entonces yo voy a tener ¿qué actividades? Voy a tener excavación, voy a tener una formaleta, un acero, o sea, esto se llama preparación de hierro, ¿cierto? Luego va la colocación del hierro y luego voy a vaciar mi hormigón, que con eso termino mi actividad de zapata. Digamos que esa es la única actividad que yo voy a hacer dentro de mi proyecto. Entonces, lo primero que hago es saber
¿Cómo van esas actividades? ¿Cuál es el orden de esas actividades? ¿Qué actividades van primero y qué actividades van después? Esto no lo hace instantáneamente el GAN, sino que yo lo debo proponer sabiendo el sistema constructivo. Debo reconocer qué actividades son esenciales o críticas. ¿Cuáles son las actividades críticas? Las actividades críticas son las actividades que no tienen holgura, es decir, que la actividad para poderla ejecutar requiere de otra que yo haya tenido que terminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la actividad de vaciado de hormigón es una actividad crítica porque no la puedo ejecutar si no tengo figurado acero, si no tengo formaleta hecha, si no tengo excavación realizada. No puedo, entonces es una actividad que es una actividad crítica que depende de otras actividades para poderse ejecutar, ¿sí? Que no tengo holguras, como quien dice que no tengo, no, pues si no quiero no la hago y si yo no hago fundida de hormigón, pues no voy a poder avanzar en los muros, pues no voy a poder avanzar en columnas. Es una actividad crítica, ¿sí? No como un guardaescoba, no como una pintura, ¿sí? Entonces, debo reconocerlas yo, quién soy el que estoy elaborando el GAN. Se utiliza como apoyo para otros sistemas. El GAN me permite a mí ya poder desarrollar otros sistemas de programación más avanzados, ¿sí? Si una actividad se altera, no se puede conocer el efecto. No, debo controlarlo manualmente, ¿sí? Entonces, digamos que es una desventaja que se tiene. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Establecer las actividades planeadas que ya están en mi presupuesto, las duraciones, ya les voy a decir cómo van a calcular la duración, de acuerdo a los rendimientos y cantidades, realmente es una regla de 3, muy fácil, si yo tengo los rendimientos, lo ejecutado es todo lo que he hecho realmente, nosotros ¿cuál vamos a hacer? La parte de planeación, la parte previa, esa que yo he hecho realmente, se logra mediante el control de lo realizado. Si soy el supervisor del proyecto o si soy el residente del proyecto, entonces voy a poder hacer esa programación. Ok, en esta semana, la semana 4, ya tenía que tener terminado todo mi capítulo de preliminares y haber realizado la primera actividad de mi capítulo de cimentación. Si voy así, si voy bien, entonces, en mi reunión semanal que hacemos para revisar el avance, el director le va a preguntar, bueno, residente, ¿en cuánto hemos avanzado? ¿Sí llevamos lo que hemos planeado en nuestro GAN? No, vea, ingeniero o arquitecto, estamos demorados en esta actividad. Bueno, entonces hay que meterle la ficha a esta actividad y a esta otra. O vamos bien, ¿cierto? Vamos de acuerdo al cronograma. ¿En dónde como residente tengo que estar pendiente? En las actividades críticas. Bueno, en todas, pero muy concentrado en las actividades críticas que se estén ejecutando en los tiempos que deben ser. Ese debe ser mi trabajo realmente, revisar la actividad, revisar la calidad de los materiales, revisar que constructivamente se esté desarrollando de acuerdo a su procedimiento y en el tiempo que debe llegar a ser. ¿Sí? Porque si no, se me va a salir de control mi presupuesto. Y una actividad de análisis, determinar los procedimientos correctivos y recomendaciones en el avance del proyecto. Tu proyecto no es perfecto, no quiere decir que, uy, no, me estoy demorando un día más en esta actividad, aquí fracasamos. No, quiere decir, bueno, ¿cómo puedo enmendar esto? Voy a meter una cuadrilla más acá, voy a hacer este trabajo más rápido, voy a comprar una mezcladora o voy a alquilar otra mezcladora y voy a poner otra cuadrilla aquí. Con esto aceleramos de pronto porque como nos llovió una semana todas las mañanas, entonces eso nos cortó como unas horas de plazo de la ejecución del proyecto, entonces simplemente vamos a poner otra cuadrilla aquí y vamos a acelerar esta actividad.
eso en el costo me va a implicar de pronto un poquito más, un poquito menos, ¿cuánto? Calculamos, listo, lo puedo hacer. Voy a avanzar para cumplir con mi techo. Entonces hago esa actividad más rápido y ya reprogramo, ¿sí? Para no tener ampliaciones y para no tener problemas. Entonces me va el diagrama de Gantt, si yo lo conservo y si yo le hago seguimiento, me va a poder a mí permitir, ayudar a tomar decisiones dentro de mi planeación, no tan tarde, ¿no? Entonces, no, ya a los 2 meses, no, pues a los 2 meses ya vamos atrasados en un mes. Entonces, ya ¿qué puedo hacer? Ya esos plazos tan grandes no me van a permitir a mí hacer un buen ejercicio de reprogramación. Ya toca pedir más plazo, ya toca pagar más. Entonces, si yo hago una programación y hago un ejercicio de control juicioso, me va a permitir a mí tomar acciones antes de que se convierta en un problema y un dolor de cabeza la ejecución del proyecto. Listo. Entonces ya tengo mi listado de actividades y cómo determino mi duración con los rendimientos, ¿cierto? Entonces digamos que si mi excavación es manual, debo tener el rendimiento de la cuadrilla que yo busqué en la Construdata o que busqué en el libro de construcción de Olmedo o que revisé en los rendimientos que tiene el SENA, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en cualquier libro, revista de construcción, yo ya busqué esos rendimientos que me pueden a mí servir para mi zona de trabajo, ¿de acuerdo? O tengo ya unos rendimientos que yo he establecido de acuerdo a lo que he trabajado. Y ya lo sé porque soy un constructor experto, entonces ya conozco cuáles son los tiempos que me demoro ejecutando mi actividad. Tengo esos rendimientos establecidos, que son los mismos rendimientos que trabajé en el análisis de precio unitario. Ingeniera, no, pero es que esa actividad de excavación yo la voy a ejecutar con maquinaria. Ah, perfecto. Entonces usted calculó sus rendimientos con la fórmula que tiene de la retroexcavadora, dependiendo de qué tipo de retroexcavadora tiene. Entonces usted tiene una retroexcavadora con Maxu tipo D6, entonces ya tiene su excavación, sabe cuánto es su cucharón, sabe que va a trabajar en el día, entonces sabe su factor de eficiencia, sabe dónde va a explotar el material, sabe qué tipo de suelo es, entonces ejecuta su fórmula y sabe cuánto tiempo se va a demorar haciendo su actividad. Ese es el rendimiento que necesitas para poder determinar tu duración. Con ese rendimiento y además necesitas la cantidad. ¿Cuánta excavación vas a hacer? Ah, no, ingeniera, no hay problema porque yo ya tengo eso en mi presupuesto general. Yo en mi presupuesto general ya sé que tengo que excavar todos los cuadros de zapata y que tengo que excavar también todas las líneas de vigas. Entonces yo ya sé, yo ya eso lo hice en mi cuadrito de cantidades y yo ya sé que tengo que hacer 15 metros cúbicos de excavación o los metros cúbicos que sean de excavación. Entonces ya tenemos, esos son los insumos. Sin eso no pueden hacer su programación. Entonces, tú dices el rendimiento. Entonces, acá digamos, qué sé yo, de pronto pintura. Entonces, pintura, yo hago 2 metros cuadrados por hora. Listo. Entonces, este es mi rendimiento por la cantidad de obra. ¿Cuánto necesitas hacer? ¿Cuánta cantidad de obra necesitas? Entonces, la cantidad de obras son, por decir algo acá, son 160 metros cuadrados. Este rendimiento, como está aquí por horas, pues yo lo voy a tener que convertir en días. Porque fíjense, chicos, que esta programación yo la hago es ¿en qué? En días. Es importante que coloquemos aquí la unidad. Las unidades son muy importantes siempre. Porque no es lo mismo días ahora. Entonces, generalmente la programación la hacemos en días. Si el proyecto es muy, muy grande, la pueden hacer en semanas, ¿sí? Pero generalmente es en días. Entre más detallado, mucho mejor.
lo máximo sería hacerla en horas, pero pues resulta súper dispendioso, ¿no? Entonces la vamos a hacer nosotros en día porque nuestro proyecto más o menos tiene que durar entre 4 o 5 meses, porque nuestro proyecto no es tan grande, no puede durar un año, pues, ¿sí? Entonces más o menos entre 4 o 5 meses estaría bien. Un proyecto grandote, entonces lo podemos organizar por semanas. Si el proyecto dura 2 años, por ejemplo, entonces por semanas que vamos a ejecutar, ¿sí? Por días está perfecto, por horas ya queda muy desglosadito, muy pequeño y eso pues no me va a permitir hacer un buen ejercicio, se vuelve muy dispendioso. Entonces si este rendimiento está por horas, que generalmente es como tenemos el rendimiento de la mano de obra, que es como está la mayoría de nuestras actividades, entonces vamos a decir que vamos a trabajar 8 horas diarias, generalmente eso es lo que trabajamos aquí en Colombia, 8 horas por día. Si estás pues en otro lugar o deciden trabajar menos, pues acá vas a colocar el tiempo que vas a trabajar en el día. Entonces son 8 horas diarias. Eso quiere decir que haces 16 metros cuadrados al día, ¿sí? ¿Cierto? Porque son 2 metros cuadrados por hora y haces 8 horas al día, entonces serían 16 metros cuadrados al día. Ese sería tu rendimiento, 16 metros cuadrados en un día. Pero como tu cantidad total son 160 metros cuadrados, pues con la reglita de 3 dices, pues, ¿cuántos días me demoro haciendo esos 160 metros cuadrados? Entonces, simplemente un día por 160, divido en 16, cancelamos los metros cuadrados, me queda en días y eso quiere decir que son 10 días. Eso es lo que vas a llevar allá. Entonces, ¿qué debo tener? Debo tener los rendimientos, bien sea de la maquinaria o bien sea de la mano de obra, ¿cierto? Y con esos rendimientos, entonces, determinas el tiempo en el tiempo que necesitas para tu actividad. Estaba pensando en varias cosas que son preguntas que generalmente ustedes hacen, que ahora recuerdo yo. Una pregunta es, bueno, ingeniera, pero si la actividad la realizamos con maquinaria y con mano de obra, ambas cosas, pues, ¿cuánto de ese tiempo hace parte de la mano de obra y cuánto de ese tiempo hace parte de la maquinaria? En el caso de que sean dos actividades, pues, diferentes, que se complementen para desarrollar esa actividad, ¿sí? O sea, si tú haces, por ejemplo, la actividad de concreto, ¿cierto? Entonces, tú para vaciar el concreto, generalmente ese vaciado de concreto va con la mezcla del concreto y va con la realización de la formaleta. Esas son actividades que complementarias, entonces debes sumar esas dos duraciones. ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo la formaleta y cuánto tiempo te demoras mezclando tu concreto, ¿cierto? Y vaciándolo dentro de la formaleta. Esas son actividades que van complementarias, pero ese es un caso. Otro caso puede ser tu excavación con retro, pero requieres de pronto un ayudante que te guíe, que te apoye en la actividad. Solo el señor no puede excavar, por ejemplo. Entonces, esa actividad simplemente va con el rendimiento de la maquinaria, porque realmente el ayudante sí me consume, es el mismo tiempo que me va a consumir la máquina. Pero entonces no es una actividad complementaria, no la debo sumar porque están trabajando al mismo tiempo los dos para llegar al mismo objetivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar la actividad cuando son actividades que se ejecutan parcialmente, pero son complementarias o actividades que se ejecutan parcialmente, pero requieren una misma duración. Lo mismo puede pasar, siguiente pregunta que recuerdo ahora. Ingeniera, si yo tengo una cuadrilla de oficial y ayudante, pero tienen diferentes rendimientos, ¿con cuál rendimiento determino la duración?
con el que te requiera más tiempo, con el que tenga menor rendimiento, es decir, que ejecute, que se demore más tiempo ejecutando la actividad. Podría llegar a ser el ayudante, porque es el que termina la actividad. Entonces, si el ayudante requiere más tiempo para ejecutar la actividad, trabaja la duración con ese rendimiento, ¿cierto? Con el menor rendimiento, porque el menor rendimiento es el que requiere más tiempo para ejecutar ese mismo unitario, ¿sí? Son preguntas que se me vienen. No sé si tienen alguna pregunta que se les ocurra y de pronto que yo no haya mencionado acá. Otro planteamiento puede ser, bueno, ingeniera, yo veo que me está quedando la duración muy grande, 10 días me parece muchísimo para esa actividad, porque hay que analizar eso también, ¿no? No puede ser que una actividad me dé 60 días, entonces yo tenga que esperar 60 días. Bueno, hay que mirar qué actividad es. Entonces, no, la actividad es guardaescoba y me estoy demorando 60 días. ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces hay que cuadrarlo, hay que revisarlo. Entonces, cuando yo tengo esas actividades muy grandes, de pronto lo que puedo hacer es, no, ingeniera, yo lo que quiero es colocar una cuadrilla adicional. ¿Cómo afecta eso mi duración? No, afecta desde tu APU, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que vas a requerir más inversión, ¿cierto? En un tiempo más corto, ¿cierto? Vas a tener el mismo rendimiento de tu actividad, solo que vas a tener más personal. Entonces, afecta desde tu análisis de precio unitario, porque ¿qué? Porque ese rendimiento que tenías establecido inicialmente, que es para una cuadrilla, ya va a ser un rendimiento más pequeñito porque lo van a ejecutar entre 4 personas. Entonces ya ese tiempo que vas a gastar haciendo, digamos, si esto es 2 metros cuadrados en una hora para una cuadrilla de un oficial y de un ayudante, ya no me voy a demorar con 2 cuadrillas de un oficial y un ayudante, no me voy a demorar haciendo esto 2 metros cuadrados por hora, sino que yo ya voy a hacer 1 metro cuadrado, por decir algo, por hora. 4 metros cuadrados voy a hacerlos por hora, o sea, voy a doblar el rendimiento. Voy a hacer 4 metros cuadrados por hora porque voy a tener 2 cuadrillas trabajando este mismo rendimiento, ¿sí? Entonces voy a poder multiplicar por 2 este rendimiento porque ya voy a tener 2 cuadrillas haciendo esta actividad. O sea, voy a hacer mi actividad más rápido, pero me va a costar más en el análisis de precio unitario. Entonces, eso sí se puede hacer para poder disminuir los días o la duración de esa actividad, aumentar los rendimientos, imprimiendo otra cuadrilla. Si este rendimiento es para un ayudante, entonces, si yo voy a colocar 2 ayudantes, entonces voy a multiplicar por 2. O si voy a hacerlo con 3 ayudantes, voy a multiplicar por 3. Entonces, 2 por 3, 6. Van a ser los 3 ayudantes 6 metros cuadrados por hora, ¿sí? Entonces, es desde mi APU que yo voy a colocar más ayudantes o una cuadrilla adicional que me va a permitir eso aumentar o mejorar el rendimiento. Eso también lo pueden hacer para cuando tienen actividades como muy grandes en cuanto a su duración. Y ya, listo, entonces ya tenemos los días, ¿cierto? Ya hemos establecido acá los días y con eso es lo que yo tengo que trabajar aquí en mi GAN. En mi GAN, este se llama GAN. Entonces, voy a tener estas actividades y voy a hacer lo que acabamos de decir, organizarlas. Entonces, la organización, ¿cuál es? Primero, para construir la zapata, voy a hacer mi excavación, luego voy a colocar mi formaleta, voy a tener un tiempo de preparación de hierro, voy a colocar mi hierro y ahí sí puedo fundir. Yo ya sé el rendimiento de mi cuadrilla para excavar, también sé la cantidad y pude determinar mi duración, el tiempo que me demoré haciendo mi formaleta, el tiempo que me demoré preparando mi acero, figurándolo,
colocando pues los amarres, ¿cierto? Toda mi armadura. Lo coloqué ya dentro de la excavación y vacié el hormigón. Tengo organizadas. Listo, tengo los valores porque ya el costo directo lo multipliqué por la cantidad. Además tenía mis cantidades porque pues, si no, no había podido sacar mi duración. Ahora, entonces, he excavado, es mi primera actividad. ¿Con qué actividad puedo continuar después de excavar? Después de excavar puedo colocar mi formaleta, ¿cierto? Entonces, puedo continuar con esa actividad. Entonces, la pregunta es, si estas son mis zapatas, ¿cierto? Tengo que terminar toda la actividad de excavación para poder colocar mi formaleta. Esa sería la pregunta que uno se haría. Entonces, si me estoy demorando 6 días haciendo mi excavación, quiere decir que es una excavación grande, ¿cierto? Entonces, yo tengo unos días de avance, ¿cierto? Esto se demora 4 días. Yo pienso que no tengo que esperar que termine toda la actividad porque fíjate, ya toda esta excavación se ha hecho. En todos estos días, pues yo podría empezar a instalar formaleta sin necesidad que se termine. Ya, si yo llevo 2 días de colocación de formaleta, mira que ya doy esos 2 días para que terminen la actividad, entonces yo ya puedo continuar en estos 2 días. Sí debo esperar que haya un avance importante, ¿cierto? Para poder empezar a colocar mi formaleta, pero no necesariamente tengo que esperar a que esté terminada esa actividad para poder arrancarla. No porque ya tengo aquí actividad hecha para poder arrancar. Entonces yo puedo decidir empezar como en este punto. Yo podría decidir empezar aquí y cazar, pero entonces de pronto los tengo muy, como decimos aquí en Colombia, muy apretados, ¿cierto? Entonces se van a sentir muy presionados. Hay gente que no trabaja muy bien bajo presión. Entonces acá vamos a avanzar un poquito, vamos a dejarlos avanzar un poquito y vamos a decir que nos vamos a demorar 4 días. 4 días que tengo en ejecución, ¿sí? Esto si yo cuento con una cuadrilla adicional, porque si es la misma cuadrilla, pues no lo podría hacer. Digamos que yo tengo 2 cuadrillas de albañilería, 2 cuadrillas AA. Entonces yo cuento con esas 2 cuadrillas AA, una está haciendo esto y la otra va a poder hacer esto. Y ya mi ejecución financiera, entonces son 4 días y son 500,000. Entonces acá voy a dividir estos valores. Vamos a colocarlos y realmente este no lo necesito, ¿no? Acuérdense que este es como un domingo que no se trabaja aquí en Colombia. Entonces, listo, lo he colocado. Después de mi colocación de formaleta, que lleva 4 días, preparación de hierro. Entonces ahí viene la pregunta, ok, preparación de hierro es figurar. ¿Qué actividades debo tener yo terminadas para poder figurar mi acero, para poder cortarlo, para poder hacer ese ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Qué debo tener terminado? O sea, ¿será que para preparar mi hierro tengo que terminar colocación de formaleta? ¿Y en qué punto? ¿O no dependo de ninguna? No, porque con las medidas las tienen, las puedes sacar. No dependo de ninguna actividad, ¿verdad? No dependo de ninguna porque realmente la preparación del hierro la puedo hacer aparte, en un tallercito que tengo ahí mismo en obra. Al no requerir de ninguna, o sea que yo puedo hacer esa actividad el primer día. Nada me va a impedir yo desarrollarla el primer día. Simplemente mi personal. Entonces yo digo, ok, esta cuadrilla que estaba desocupadita, entonces la voy a poner a ejecutar esa
actividad, ¿sí? Entonces yo digo, listo, entonces esta no la voy a contratar acá, esta cuadrilla, sino que la voy a contratar 2 días antes, ¿para qué? Para que me prepare el hierro, ¿cierto? Entonces ahí voy a colocar esa misma cuadrilla, ¿cierto? Y voy a colocar su valor, que está acá, ¿cierto? Listo. Entonces ya ahí con eso la he ejecutado. No dependo de nada para preparar ese hierro. Colocación de hierro. Entonces, para colocar el hierro, sí, ya debo tener montada parte de la formaleta, ¿cierto? Para colocar el hierro, digamos que puedo ir trabajando a la par esas dos actividades. Se demora 3 días, pero ya debo tener el hierro terminado. Pero casi que es como una actividad que va como enlazada en el mismo ejercicio, esta actividad de colocación de hierro. Entonces, debo mirar qué cuadrillas tengo disponibles. Entonces, voy a disponer de esta cuadrilla cuando termine, ¿cierto? Entonces, voy a colocar esa cuadrilla cuando termine, a colocar el hierro, ayudarles acá en esa actividad de colocación de hierro, ¿sí? Entonces, voy a colocar esa cuadrilla azulita. Esa cuadrilla azulita, si la coloqué donde era, no. La coloqué donde era, muchachos. Bien, ahí está. Ahora sí está donde es. Colocación de hierro, ¿sí? Esto va amarrado, ustedes ya saben cómo es, ¿cierto? Cómo es que lo tienen que presentar. Sí, acá ya he avanzado en unas, entonces yo puedo ir trabajando en estas, colocando el acero, colocando el hierro, la armadura, digámoslo así, y acá ellas van terminando mientras yo voy ejecutando la actividad. Esta la termino un día después por la disponibilidad que tengo de personal. Listo, vaciado de hormigón. Cuando yo hago vaciado de hormigón, ¿será que lo puedo hacer? ¿Puedo hacerlo antecitos de acá cuando vaya terminando, sin terminar esta actividad de colocación de hierro? ¿O será que tengo que ya terminar toda mi actividad para vaciar el hormigón? Terminarla toda, ¿cierto? Porque si no, yo no puedo avanzar en mi vaciado de hormigón. Entonces, ya en mi vaciado de hormigón voy a estar concentrado y la voy a ejecutar. De pronto ya ahí tenga una cuadrilla diferente, ¿cierto? Una cuadrilla diferente de vaciado de hormigón. Si estoy ahí donde es, sí. Ah, pero eso me quedó muy oscuro para... Vamos a poner... yo quería fucsia. Ese color. Listo. Entonces, acá estoy dejando montado de una vez para hacerlo financiero. Esto es la programación, ¿no? La programación, lo proyectado. Creo que es que no se ve. Ok. Listo, ya esto como lo hace otra cuadrilla, ya bueno, acá estas cuadrillas ya las pongo a trabajar por allá en otra cosa, ¿cierto? Ustedes tienen un proyecto mucho más grande para ocupar sus cuadrillas. Listo, entonces ya, entonces, ¿cuántos días demora? La primera pregunta es, ¿cuántos días demora tu proyecto? Entonces, ¿cuántos días? No, pues, ingeniera, contamos acá 17 días. Entonces, hagamos la programación. Acá terminó mi proyecto. ¿Cuántos días demoraste? Entonces,
¿Cuántos días demoré? Entonces, esto nos quiere decir, esto no suma horizontal, no. Entonces, esto quiere decir, pues acá, demoramos 12 días. Fíjense lo diferente, la programación aquí, ¿cierto? Lo que me da la programación aquí por este lado, aquí, porque ya la he ordenado, porque hay actividades que puedo hacer adelantando, ¿cierto? Todo este ejercicio que hicimos. Entonces, no es contar mis días la duración, sino que es a través de una programación. Ya tengo mis días acá realizados, ¿cierto? Listo. Entonces, ya. Entonces, dos cosas que me pueden preguntar. Ya la duración, pero ahora queremos saber tu ejecución física y tu ejecución financiera. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer unos cortes. Primera semana y segunda semana. Entonces, en la primera semana, ¿cuál fue tu ejecución física? Entonces, tu ejecución física va a ser semanal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es mi ejecución física? Poner esto un poquito más abajo. Entonces, mi ejecución física es, en la primera semana, yo ejecuté al 100%. ¿Qué actividad? Ejecuté mi excavación al 100%, ejecuté, ¿qué otra actividad en la primera semana? Vea, ejecuté colocación de formaleta, ¿sí? Pero en cuanto la ejecuté, en cuánto tiempo. Entonces, de 4 días, que es mi total, ¿cierto? ¿Cuánto ejecuté? Ejecuté 2 días en la primera semana, 2 días de ese total que son 4 días. O sea que ejecuté ¿cuánto? Un 50%. Siguiente actividad, preparación de hierro, ¿cierto? Ay, perdón, con Z. Aquí está. Preparación de hierro, ¿cierto? ¿Cuánto ejecuté? Ejecuté el 100%. Lo fácil. Ejecuté el 100%. Listo. Ese es mi informe de la semana. Entonces, siguiente semana. Entonces, la siguiente semana, voy a dejarlo acá para que lo veamos todos. En la siguiente semana, ¿qué ejecuté? En la siguiente semana ejecuté esta actividad, colocación de hierro, y ejecuté, voy a colocarlo acá debajo, vaciado de hormigón. Colocación de hierro, ejecuté. Bueno, y me falta una de allá arriba, que esta, ¿cuál era? Colocación de formaleta. Voy a correr esta por acá. Y voy a colocar colocación de formaleta. Entonces, de colocación de hierro, que es esta actividad, ejecuté el 100%. De colocación de formaleta, lo que me faltaba, el 50%. Y de vaciado de hormigón, realicé el 100%. Ese es mi informe, ¿sí? Primera semana y segunda semana. ¿Sí? Ejecución física semanal. Yo le puedo colocar acá semana 1, ¿cierto? Y aquí haberle colocado otra como que diga semana 2, bueno, que nos quede bien ordenado, simplemente colocarlo debajo. No lo hago para que ustedes puedan ver como acá.
pero ustedes lo colocan. Yo creo que debajo queda más ordenado. Listo. Entonces esa es mi ejecución, ¿qué? Física. Mi ejecución física. ¿Dónde está la negrita? No. Ejecución física, semana 1. Listo, ahora mi ejecución financiera. Entonces, mi ejecución financiera es saber cuánto me gasté la primera semana. Entonces, voy a empezar a sumar los valores de la primera semana. Entonces, hasta a diario se puede hacer, ¿verdad? Entonces, acá estos son los valores diarios. Y acá voy a sumar estos valores. $2.250.000, ¿sí? Voy a poner acá. ¿Sí? 2 millones. Y lo mismo voy a hacer acá. Esto me da 6.800. 6.800. Está bien. Financieramente. Entonces, ¿cuánto ejecuté la primera semana? 2.250 sobre 6.800. 33%. La siguiente semana. Volvemos y lo hacemos. ¿Cierto? Sacamos la proporción. Porcentaje. 67%. Esto nos debe cuadrar en un 100% al final. O sea, acumulada. Acumulada. Y ya le suma el 100%. Le ponemos acá 100%. Listo, entonces mi ejecución financiera fue... Ah, no, ya la había colocado. Coloquemos acá primera semana. De otro color. Y entonces, primera semana, pues podemos traerla desde allá, ¿verdad? 33%. Segunda semana. Así es que debe quedar esto también. Eso sí se ve desordenado. Con los ítems pueden colocarlo. Y listo. Hemos hecho nuestra ejecución física y financiera. Eso hay que hacerlo para el proyecto. Ejecución física y financiera. Ah, bueno, las cuadrillas. Entonces yo digo, este colorcito es una cuadrilla. Esto también hay que colocarlo. Esta es una cuadrilla. A. Y hay una amarilla, que también es cuadrilla AA. Y utilicé otra rosadita, que es una... Pues ya es una cuadrilla diferente, ¿no? Porque fue una cuadrilla como externa. No sé, puedo colocarle otro nombrecito.
a esa otra cuadrilla. Eso hay que decirlo para saberlas diferenciar. Listo. Creo que ya. ¿Preguntas? Y bueno, guardan. Preguntas que tengan, chicos, o aportes que tengan del ejercicio. Bueno, así queda, ¿no? Como si es por meses, mes 1, mes 2, mes 3. Ya en la ejecución, pues empezamos a llenar ¿no? Y a colocar también los valores. Si incrementamos cuadrillas, si incrementamos maquinaria, si incrementamos equipo, pues esto puede llegar a estar muy diferente. Pero la idea es que se cumpla con esos plazos pactados. No sé si